Las migraciones han sido parte esencial de la historia humana, marcando el desarrollo de culturas, economías y sociedades. Sin embargo, en el contexto actual, estas dinámicas plantean grandes desafíos sociales, políticos y económicos. Estaremos explorando la historia de las migraciones humanas, sus principales movimientos, las causas detrás de ellas y casos específicos como el de los migrantes haitianos y los conflictos sociales asociados, especialmente en República Dominicana. Mencionando el origen de las migraciones humanas, las primeras migraciones datan de hace unos 70.000 años, cuando los Homo sapiens salieron de África hacia otros continentes. Esta dispersión inicial fue impulsada por factores como la búsqueda de alimentos, cambios climáticos y la necesidad de supervivencia. En el Neolítico, las migraciones adquirieron un carácter más organizado, relacionadas con el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. En la Edad Antigua y Media, las grandes migraciones incluyeron las invasiones bárbaras, la expansión del Imperio Romano y las rutas comerciales como la Ruta de la Seda. Como veremos, la migración no es solo un fenómeno moderno, es el motor de la evolución cultural y tecnológica de la humanidad. Muchas gracias por mantener sintonía. Ahí veíamos un poquito del contexto global y local. Hoy estamos bajo el interés de concienciar un poco más sobre migraciones en República Dominicana, en el mundo, a propósito de los conflictos que presenta el cambio climático, la situación de la posible, que es ya una realidad, pero se habla de una tercera, quién sabe. Todo eso lo vamos a estar analizando desde una perspectiva de la comunicación, de la historia, tocando, ¿por qué no?, luces de la sociología, de la antropología, porque estamos hablando del hombre, de la mujer. No me refiero al hombre como género o sexo, sino a nosotros, la humanidad. Vamos a empezar esta conversación para aprovecharla al máximo. Don Arsenio está aquí conmigo. Él me sugirió solamente hablar de profesor universitario, pero yo tengo que decir también que es político, que es escritor, que es periodista. Don Arsenio Hernández Fortuna. Arsenio es una persona muy conocida en República Dominicana y ha tenido una vinculación con otros colegas en diferentes latitudes, y para mí es un honor que haya destinado de su tiempo para ayudarme a profundizar y a concienciar un poco más a este público que desde hace unos 8 años sigue los contenidos que estamos produciendo, conduciendo y llevando a través de Teleradio América. En esta oportunidad, don Arsenio, nos tocó en el estudio de podcast, porque fue el espacio que nos prestaron para esta hora en la cual se está grabando esta conversación. Yo nunca le digo entrevista, jamás. Muchas gracias, don Arsenio. Gracias a ti por la invitación, es un placer. Ahí hay 2 personas muy importantes para mí por el medio, Esther, que tú conoces, mi hija mayor, e Iván Gatón, que fue mi profesor, pero como yo soy más viejo que él, sí, nos tratamos como buenos amigos, buenos colegas. Fíjense que dicen que los buenos somos más, pero los malos hacen más bulla, más ruido. Así es. Entonces no debemos permitir que esas otras agendas sigan copando los medios de comunicación, las redes sociales, y que hagan un discurso homogéneo de lo que supuestamente es la humanidad. Voraz, salvaje, mala, despiadada. Yo sigo pensando y soy de las soñadoras que entienden que podemos salvar esto. Podemos salvarlo desde la comprensión y desde el conocimiento histórico del por qué nos movemos, por qué nos pusimos de pie, por qué migramos desde África hacia todas las demás partes del mundo y por qué seguimos haciendo esos movimientos. E indiscutiblemente, como veremos en adelante en algunos datos que iremos compartiendo, desafortunadamente, de manera forzosa, la humanidad tendrá que desplazarse. Vamos a hablar de ese contexto entonces. Nosotros como hombres, mujeres. Bueno, ciertamente, como tú has dicho, eso es desde el inicio, del comienzo de los tiempos, como dicen, ¿no? Una de las teorías que se mencionan en relaciones internacionales es que la humanidad surgió en África, más o menos lo que es Sudáfrica hoy, ¿no?, la parte sur, y que fue migrando hacia el norte. Algunos de esos científicos atribuyen a esa migración hacia el norte, donde los rayos solares son menos fuertes, el hecho de las diferentes razas, como le llaman, aunque otros cuestionan lo de raza, pero bien, las diferencias que hay, ¿no? Entonces, estamos hablando de millones de años, ¿no? Los restos más antiguos que se conocen de seres humanos se fechan entre
3 a 4 millones de años, ¿no? Entonces una migración permanente. Pero claro, eso sería demasiado hablar. En lo que podemos hablar de hoy día, como tú decías, las guerras provocan migraciones de millones de seres humanos. La guerra en Siria provocó entre 3, 4, algunos dicen 5 millones de seres humanos. La guerra en Ucrania ya se habla de 5 millones de seres humanos. Las migraciones por razón económica desde África, de millones de seres humanos. Yo veo con frecuencia la televisión española y casi todos los días llegan cayucos, como ellos le llaman, son botes de buen tamaño, a las costas españolas, que felizmente, por suerte, ellos tratan a esos emigrantes como seres humanos, los ayudan a sobrevivir, les atienden, les dan atención médica, etcétera, ¿no? Porque es un problema muy humano, como tú decías. Entonces, eso también se refiere a República Dominicana, en general y a otros países. Migraciones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, factores económicos, millones de personas que han migrado en búsqueda de oportunidades laborales, desastres naturales y crisis climáticas. Por ejemplo, tengo un dato, don Arsenio. Se estima que hay más de 280 millones de migrantes internacionales en el mundo. Eso es el 4% aproximadamente de la población mundial. Sí. O sea, fíjense ustedes el número por diferentes razones para que entendamos un poco más el por qué España, que lo está mencionando, tiene quizás una visión más humanitaria, de más atención, de entender el por qué desde África se reciben o desde otras latitudes. Y dan los primeros auxilios. Y no solo se ve al niño o la niña que lleva a través del Mediterráneo, que se pierden, bueno, miles de vidas cada año, sino también a esa mujer y a ese hombre que va a sobrevivir. Así es. Migra el que puede a Canadá desde República Dominicana, a Estados Unidos el que quiere y se queda de manera irregular. Vamos a ver algunos datos también que estuve viendo en algunos levantamientos importantes para hacernos un poco la idea del mapa de Latinoamérica, el mapa de Estados Unidos y de Europa. Esa visión española se construye, usted entiende, a través de una conciencia colectiva, de educación, de políticas públicas que protegen y defienden la vida, ¿o qué entiende usted que ha sido el dato diferenciador? Bueno, los españoles tienen problemas de natalidad, como le llaman. Ellos se han dado cuenta que si no incrementan la población mediante la migración, llegará un momento que descenderá la población. Y entonces... Caso Japón y Canadá también. También, Japón especialmente, pero Canadá también. Canadá más porque tiene un inmenso territorio, es el segundo país más grande del mundo. Que estaban esperando 10 millones aproximadamente. Sí, más de 9 millones de kilómetros cuadrados tiene Canadá. Entonces los españoles, por lo menos una parte de ellos, los socialistas especialmente, han estimulado la migración. En la época de Felipe González, tú habrás tenido referencia, y otros, ellos especialmente de Latinoamérica. Recuerdo que del sur, por ejemplo, de Vicente Noble, de San Juan de la Maguana, migró mucha gente hacia España. Mujeres que iban y trabajaban como domésticas, aunque tuvieran incluso títulos, pero le daban un sueldo más o menos bueno en esa época, 500, 600 euros, casa y comida, y les permitía ahorrar e incluso estudiar algunas, ¿no? Y de aquí, del Cibao especialmente, el noroeste, la migración ha sido más hacia Estados Unidos, ¿no? Pero como quiera es migración. Claro. Tú mencionabas 280 millones, esos son migrantes internacionales. Exacto. También hay que pensar en la migración interna. Por ejemplo, yo soy de Montecristi, viví una parte del tiempo en Santiago, mi padre era de Santiago, pero he pasado la mayor parte de mi vida en la capital, aunque me habría gustado volver a Montecristi hace mucho. Pero, como muchos de nuestros padres. Exactamente, pero no encuentro en Montecristi las oportunidades de trabajo que tengo en la capital. Entonces, aunque no quiera, tengo que quedarme en la capital. Eso también es migración. O se van los muchachos y muchachas, incluso desde otro polo turístico como Puerto Plata, o sea, el norte, hacia el este, hacia Bávaro Punta Cana. También, y del sur también. Porque allí tienen, exacto, mayores oportunidades de trabajo. Me he encontrado allá en el este, he estado varias veces, y me he encontrado con jóvenes de San Juan de la Maguana, de Neiva, de esos lugares donde es mi esposa, que conozco también esa región. Es decir, que entonces habría que contar la migración interna, que puede ser de muchos más millones. Mucho más todavía, claro. De personas, porque
si uno no encuentra trabajo en una ciudad pequeña, pues lo más lógico que migre a otra con más posibilidades. Entre Montecristi y Santiago, por supuesto, Santiago tiene más posibilidades. Entre Santiago y la capital, pues lógicamente tiene más la capital. Ya esto, cuando 50 años atrás la capital era una pequeña ciudad de 500,000 de habitantes. Ya vamos por 4 millones. Mal contados, como digo. Mal contado, este gran desorden urbano. Sí, sí, insoportable cada día más. Ya Santiago tiene alrededor de 1 millón de habitantes, una metrópoli. Y toda la gente que entra de los poblados cercanos, que ya son prácticamente barrios, como Navarrete, Licey al Medio, Tamboril, ya eso es prácticamente parte de Santiago. Entonces eso es migración también. Que nos lleva a la pregunta del por qué no se han tomado decisiones definitivas para desarrollar los territorios locales, para que la gente permanezca en estos territorios y haya un empuje económico y un desarrollo también cultural. Por supuesto. Por ejemplo, entre el norte, el noroeste y el suroeste, todavía no hay una carretera que conduzca, una carretera en buenas condiciones, claro. Hay un pedazo que le llaman carretera internacional, yo anduve por ahí hace muchos años, de carretera no tiene nada. Es un camino. Un camino mesilar en malas condiciones. Con unas vistas especticulares, sí, se lo digo, pero sin desarrollo humano, sin desarrollo económico. Entonces, esa sería una buena vía de desarrollo, que esas dos regiones, que son las dos más atrasadas del país, el noroeste y el suroeste, que puedan comunicarse, pero sin embargo no pueden aprovechar las ventajas que tiene uno u otro. Para un montecristeño comprar una libra de habichuela cosechada en San Juan de la Maguana, tiene que comprar en la capital, porque no llegan de San Juan a Montecristi, ¿no? Sino que llegan de San Juan a la capital. Sí, una locura. Ni siquiera a Santiago van, sino vienen directamente a la capital. Es decir, que esas migraciones están, como tú has explicado, causadas por esa falta de desarrollo, falta de infraestructuras públicas, falta de centros de trabajo, incluso falta de médicos, de enfermeras, de profesores. Por ejemplo, en Montecristi, para buscar un buen especialista es normal que la gente piense inmediatamente en ir a Santiago. Hay algunos especialistas, pero no son suficientes. Claro, y más la densidad poblacional, que cada vez, bueno, producto del círculo de pobreza que se repite entre madres muy jóvenes, que luego siguen teniendo hijos e hijas de más juventud todavía, 14, 13, 12. Eso se va repitiendo. No hay quien salga de ese círculo. Volviendo con el asunto de países en conflicto y refugiados. 70% de los refugiados del mundo provienen de solo 5 países. Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Yo estuve pensando cuando decía en época de unas décadas detrás, cuando dominicanas se fueron a España, y pienso, propósito de la ley de los nietos o ley de memoria histórica, que algunos de nosotros en Latinoamérica estamos tratando de acceder a esa ciudadanía. En la época de Franco muchos vinieron. Y en las dictaduras del mundo también. Exiliados políticos, movimientos que se dieron por toda Latinoamérica. Hoy es como una danza, don Arsenio. Hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Y por eso continúo con ese eje central de humanismo, de pensarlo desde la sobrevivencia, nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Claro, hoy en algunos países, Suecia, Finlandia, están preparando a su población y están entregando material promocional por si acaso la guerra se da. Y están nuevamente repartiendo brochures de información. Nosotros aquí en República Dominicana, afortunadamente, no hemos vivido ese tipo de guerras. Otras sí, pero no hemos tenido una movilización que nos arroje sin nada, ni siquiera con una maletita, como se fueron muchos europeos, como se fueron los japoneses, como se fueron muchas otras culturas, sin nada, a empezar desde cero. Y yo creo que es una visión importante de tocarla, don Arsenio, porque nos ayudaría a comprender muchísimo más al venezolano, nos ayudaría a entender a ese uruguayo que se va a la otra frontera, el mexicano que se va a Estados Unidos, o sea, como que no es porque necesariamente quiere, es que su realidad social y económica le empuja muchas veces. Eso no quiere decir que Tatiana está apoyando que la migración irregular siga creciendo. No, cada país es soberano de establecer las políticas que entienda, porque para eso existen sus propias leyes. Sin embargo, hay que entender ese movimiento humano histórico. Claro, claro. Bien, es bueno que tú lo plantees. Hay muchos casos, por ejemplo,
50 años atrás migraban colombianos hacia Venezuela y decían de todo de los colombianos, ¿verdad? Por diversas razones. Y iban más dominicanos a Puerto Rico y se burlaban de los dominicanos, eran como los haitianos allá, ¿verdad? Decían que llegaban en doble A, agua por delante y agua por detrás, como decían. Existe el caso Nicaragua, Costa Rica, por todas partes existe. Y lógicamente el nuestro, Haití, República Dominicana. Como he dicho en otras ocasiones, en diversos medios de comunicación, lo mejor que puede hacer República Dominicana por Haití y al mismo tiempo, sobre todo por República Dominicana, es vender la mayor cantidad posible de mercancía a los haitianos. Por cualquier persona que haya ido a uno de esos mercados, especialmente el de Dajabón, que es el más grande, ¿verdad? Juana Méndez, que es la ciudad que está enfrente, queda a 248 kilómetros de Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe puede haber todo tipo de calamidades, como las ha habido naturales, un terremoto, ciclones, guerra, pandilla, etc. Sin embargo, en Juana Méndez, o sea, Juanamít, como le llaman, frente a Dajabón, el mercado funciona más o menos normalmente, salvo raras excepciones. Y cualquier persona que ha visto a un haitiano o haitiana con 20, 25 cartones de huevo en la cabeza, puede pensar, verlo detenidamente, a esa persona no se le va a ocurrir ir a una playa de Montecristi a bañarse, ni ir a una finca de Castañuela o Guayubín a echar un día. Le conviene más volver a su país a vender esos 20 o 25 cartones de huevos. O alguien que se eche 10 pollos vivos al cuello, como se han visto fotos y se ven en Dajabón. Claro. No se le va a ocurrir ir a otra parte de aquí, de nuestro país, sino volver a su país a vender sus pollos. Y así hay montones de mercancía que se le vende. Entonces, lo mejor que la República Dominicana debe hacer es aprovechar ese mercado y vender más. Y yo he planteado que debería abrirse todos los días, no solo lunes y viernes, porque mientras más mercancía compren, más se quedan en su país. Eso no quiere decir que va a resolver la migración, pero va a disminuir la migración. Y además, como se ha visto, ahí se agolpan cada lunes, cada viernes, 3 o 4 mil personas o quizás más. Si esas personas supieran que pueden comprar, además del lunes, podrían comprar martes, miércoles, jueves, entonces se reduciría la cantidad de gente que entra por día. Podría haber un control migratorio y sanitario más efectivo y al mismo tiempo puede aumentar la cantidad por semana, por mes, por año. Si se puede organizar mejor, tanto la venta como el control migratorio y sanitario. Yo estoy segura, don Arsenio, que esa es una propuesta que usted ha lanzado en múltiples ocasiones y que lo ha consensuado con personas que entienden igual que usted. Sí. Entonces, nos vamos a la pausa y me quedo con la pregunta de ¿a quién conviene el desorden? Ya puedes descargar nuestra app Canal Trap y disfrutar de nuestra programación en vivo donde quiera que te encuentres. Solo entra al App Store de Apple y al Google Play Store para Android. El país más pobre del hemisferio occidental. Crisis económicas, políticas, humanitarias. Y hemos dicho en diversas ocasiones que sin dudas, hay mucha gente que se lucra de una crisis, de un problema económico, sobre todo cuando un país, no me refiero a una población, un país tiene tantas necesidades básicas insatisfechas. Hay una desigualdad económica abismal. Es enfermizo cuando ves tanta gente con tanto poder y con tanto. Hay gente que apenas puede conseguir un alimento al día. Dicho esto, siempre se ha dicho también, bueno, en el ambiente de diplomacia, de trabajo de representación internacional, que es un premio. Es un premio el tener un consulado, el tener la responsabilidad en esta zona, por lo que implica. También se ha apuntado mucho
a ciertos militares, no voy a poner a todo el mundo en el mismo saco. Sin embargo, repito y me mantengo en esa idea de que ante una crisis, conseguir dinero por la trata de personas, por el tráfico y demás, y negocios ilegales, pues es un premiazo para cualquiera que lo sepa gestionar y que sepa callar y comprar voluntades, porque no hay otra palabra o expresión para referirme. Entonces, ¿a quién le conviene todo ese desorden? Tantos años y políticas van y políticas vienen. Y de lado y lado, porque también la comunicación juega un papel importantísimo, ese storytelling, esa historia contada a la ciudadanía, que se ha ido incluso recrudeciendo, porque el odio, el discurso de odio, alimenta que la gente sin saber o sin informarse o sin tomar partido de las realidades económicas que representa esa población migrante, sobre todo aquí en agricultura, en el sector de la construcción, hay que tomarlo en cuenta. Es cierto, los servicios sociales también es un gasto y probablemente República Dominicana no tiene suficiente para su propia población, pero hay que ver lo que están sumando por el otro lado. Eso. Yo lo veo también en el este muchísimo. Entonces el discurso es como muy moral. Es un discurso muy dual de no los quiero, sin embargo los recojo en carretera a las 6, 7 de la mañana, les pago el día al precio que yo entienda y me venga iluminado el cielo ese día, esa jornada de trabajo. Entonces como que hay mucha hipocresía. ¿A quién conviene, don Arsenio? Lamentablemente son los gobiernos los que ponen más énfasis en esos movimientos. Por ejemplo, fue evidente desde que comenzó este gobierno que quisieron utilizar la cuestión haitiana para el proyecto reeleccionista. A pesar de que la experiencia indica, yo he estudiado ese tema porque, entre otras cosas, porque mi tesis de doctorado es sobre análisis del discurso de oposición ante la conformación de la Junta Central Electoral, y me ha tocado estudiar todos los procesos electorales del 62 para acá. Desde esa época, en 62 años, nunca la cuestión haitiana ha sido decisiva en ningún proceso electoral. En ningún proceso. Quiere decir, ni por bien ni por mal. Quiere decir, ningún candidato ha perdido unas elecciones porque haya propuesto un discurso favorable a las buenas relaciones con Haití. Ningún candidato ha ganado unas elecciones porque tenga un discurso beligerante contra Haití. Pero la ignorancia o el deseo de utilizar eso en términos inmediatos, o llega algún asesor extranjero y dice esto se puede utilizar en el proyecto reeleccionista, y se ha utilizado. A final de 2023 se dieron cuenta que ya eso no daba resultado, que ya no estaba marcando tanto en las encuestas. ¿Qué paréntesis? Lo hizo también Abel Martínez en el PLD. Sí, lo hicieron todo. Para sorpresa. Lo hicieron porque todo. Siendo oposición, bueno. Sí, lo hicieron todo. Prácticamente, no debió alinearse con el oficialismo. Prácticamente se plegaron al discurso del presidente Abinader, tanto Exacto. Abel como Leonel Fernández. Pero la vida ha demostrado, el que estudia estos fenómenos, que eso no es decisivo. El dominicano no es tan tonto o no es tonto. La gente sabe cuáles son los problemas que le afectan, la alza de precios, los bajos sueldos, los bajos salarios, etcétera, etcétera. Caso contrario a otros países, en donde tal vez sí ese discurso incendiario, racista, xenófobo, pudiera subir algunos puntos en los candidatos y candidatas. Podría en otros casos, pero yo me concentro en lo que conozco, que es mi país. Y yo estableciendo el comparativo. Sí, naturalmente. Entonces, pero a pesar de eso, utilizaron incluso se ha visto más recientemente, cuando el actual gobierno iba a someter los 3 proyectos de reforma fiscal, constitucional, laboral, fue que empezó 2 o 3 días antes la redada. La meta de sacar 10,000 haitianos, distraer la atención pública. Claro. Poca gente se dio cuenta de que aquí hubo una reforma constitucional. Ahora, como la gente no es tonta, cuando entró la reforma fiscal, le dijeron de todo al gobierno en ese Congreso. Ellos mismos lo dicen, que las cifras eran alarmantes, que no podían soportar tantos latigazos, y recularon. Quiere decir que al final de cuentas, la cuestión haitiana no es verdad que distraiga tanto la atención como para que la gente se descuide de algo tan fundamental como una reforma fiscal. Así es. Puede pasar por alto una reforma constitucional que a final de cuentas no tiene mucha trascendencia, porque no es gran cosa de lo que se trataba en esta ocasión, ¿verdad?
Entonces, lo primero es eso, no utilizar este problema que ya de por sí es complicado, no complicarlo más metiéndolo en el debate político, politiquero, valga la redundancia, reeleccionista. Esa es una de las cuestiones que más ha influido aquí en los últimos años. Utilizarlo en el proceso reeleccionista y luego utilizarlo para distraer la atención pública cuando se sometieron las reformas. Y esa atención, don Arsenio, que se va también a las entrevistas y a los medios internacionales que requieren de la entrevista con el canciller, con el presidente, con el vocero, con el representante de ambas naciones, porque es de preocupación también para esos países que están recibiendo a esos haitianos y haitianas. Y bueno, dicen, República Dominicana tiene que hacer más. Cuando nos vamos a ese discurso o a esas representaciones diplomáticas y cómo han defendido, digamos, nuestra soberanía, nuestras políticas públicas, nuestras acciones, nuestra solidaridad. No hice así, no dije, no lo hice, me quedé con las manos aquí abajo. ¿Usted qué entiende de todo ese discurso manejado hacia la prensa internacional y hacia otros homólogos, otros mandatarios, otros representantes? Bueno, es parte del mismo discurso general, ¿verdad? De tratar de utilizar la cuestión haitiana para justificar política, ¿verdad? No quiere decir que no haya problemas. Por ejemplo, de las deportaciones irregulares. Las deportaciones irregulares, por supuesto. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que es más complicado el problema, Donald Trump ha dicho que va a hacer deportaciones masivas. Sí. Pero personas que saben de eso dicen que cada deportación debe tratarse como un problema y eso tiene requisitos legales. Y además tiene requisitos presupuestarios, o sea, se gastaría mucho dinero. Pero Donald Trump es tan arbitrario, tan impredecible, que ya él ha dicho que va a utilizar el ejército, que el mismo secretario de defensa de él se opuso, el anterior, cuando él ha dicho que va a utilizar el ejército y ha dicho que va a invocar una situación de emergencia, ¿no? Donald Trump puede dar para cualquier cosa, pero también puede haber oposición dentro de su propio partido. Por ejemplo, él ha nombrado a un tipo con cuestionamientos penales como candidato a fiscal general y ya el tipo renunció porque empezaron a sacarle claro. De varios casos y tuvo que renunciar. Oposición y prensa hizo su trabajo. Exactamente. Entonces, bueno, los gobiernos utilizan todo, lamentablemente. Esa es una de las razones por las cuales en uno de los cambios importantes que hay que hacer en nuestro país es prohibir la reelección consecutiva. Porque todos los procesos reeleccionistas en nuestro país han sido dañinos para nuestra sociedad. Cuando es época de represión, aumenta la represión. Cuando no, aumenta la corrupción. Cuando no, aumentan los fraudes electorales. Cuando no, se debilita la soberanía, porque todos los candidatos reeleccionistas quieren tener el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos. Claro. ¿No? Y entonces, claro, le hacen todo tipo de concesiones. Porque no sé quién niega que seamos una colonia estadounidense. No sé quién lo niega todavía. No sé quién nos ha abierto los ojos todavía. Formalmente no lo somos, ¿verdad? Porque en el derecho internacional no lo somos. Pero Claudia, un abrazo para ti en México. En el derecho internacional no lo somos, pero dependemos demasiado de Estados Unidos, del comercio, el turismo, la remesa, todo. Y, por desgracia, políticamente, como digo, cada vez que un presidente quiere repostularse, busca el apoyo de Estados Unidos. Entonces eso debilita más la soberanía. Los países que más han avanzado en América Latina, económicamente, socialmente, institucionalmente, son precisamente los países que prohibieron la reelección consecutiva hace mucho tiempo. Uruguay, Chile y Costa Rica. Panamá va por ese camino también. ¿Por qué? Porque es que cada vez que un presidente quiere repostularse, reelegirse más bien, hace lo que ha dicho este presidente. Utiliza todas las armas posibles. El caso Haití, es recoger cualquier violador de menores, recoger cualquier tipo que está acusado de lavado de activos, cualquier tipo que está acusado de ligado con el narcotráfico, se recoge todo. Porque quieren ganar además en primera vuelta, no solo ganar. Sí.
¿no? Entonces ese es uno de los problemas que debemos resolver. Debió ser la reforma constitucional para eso, para prohibir la reelección consecutiva. En Uruguay, por ejemplo, un presidente va por 5 años, cesa, váyase y vuelva si quiere. Puede volver después de un periodo y hay algunos que lo han logrado. Por ejemplo, Tabaré Vázquez, otros Sanguinetti, otros que lo han logrado. Bachelet en Chile y otros, ¿verdad? Pero aquí, con esta reelección consecutiva, que supuestamente es el mejor modelo porque es el modelo estadounidense, pero en Estados Unidos las instituciones funcionan. Aquí un presidente de la República casi es ley, batuta y constitución. Claro. Mire, yo quiero retomar algunas cosas aquí a propósito de los Estados Unidos. Aproximadamente el 77% de los inmigrantes están regularizados. Hablo de Estados Unidos, o sea, documentados. Estos datos al 2022 que pude extraer. 23% indocumentados. Esto lo dice la Oficina del Censo de los Estados Unidos. En la Unión Europea, por ejemplo, el 27%, mayoría de Siria, Afganistán, África Occidental, además de Ucrania, que ha movilizado casi 10 millones de refugiados desde el 2022. Entonces, hay una migración irregular en 2023 de 1 millón de personas a través del Mediterráneo, como decíamos, Turquía, de los Balcanes, esto de acuerdo al ACNUR. Y aquí, yo creo que debemos hacer un paréntesis para hablar de los 500,000 venezolanos, haitianos, ecuatorianos, que en 2023 usan el tapón del Darién como ruta migratoria. La gente entiende, mucha gente, no voy a decir toda la gente, algunas personas entienden que irse, dejar su territorio, su familia, su país, su nación, es una voluntad muy fácil, don Arsenio. Es un asunto que se da no ya por el sueño americano, que ya eso sabemos que no existe. Creo que tenemos bastante desinformación como para desmitificar todas esas ideas. Esto es un dato que sorprende por la gente que muere, por la gente que se lastima el alma, que descompone familias, que hay una separación definitiva, porque el destino es incierto para muchas de estas personas. Entonces, aquí en República Dominicana todavía no he visto una casa de campaña, una comunidad de casitas, como la vemos en París, como lo vemos frente al Palacio de la Moneda, como lo vemos en otros países, en donde la gente ya ha hecho comunidad. Los venezolanos tienen comunidad frente al Palacio de la Moneda, visto por mí, y lavan su ropa y todo. Nos quejamos tanto del haitiano o la haitiana que a veces está en los espacios públicos. Públicos, óigame bien, espacio público, yo no dije en su casa. Decimos que nos van a invadir, que tienen las armas, que tienen la voluntad y que con palos y con picos van a ir a asaltarnos y que las muertes, que descuartizan, que violan. Vamos a empezar nuevamente con la idea de la premisa original. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, todas las colonias descuartizaron, mataron, violaron. Esa era la historia de la humanidad. Fue así. Entonces no podemos tildar de caníbal a un ser humano que frente a un conflicto, una riña, pasan este tipo de cosas, desviando la atención de todas las vejaciones y todas las explotaciones también que tiene el venezolano, el ecuatoriano, como usted decía, el nicaragüense. Óigame, el madrileño, que no le gustó nunca, en su época de crisis económica, que no está bien en Europa, en ninguna parte está bien, se fue a Alemania y tenía que irse también a hacer los trabajos que no podía hacer en su propia España. Como se va el dominicano a Suiza, como se va el dominicano a Estados Unidos. En la década 80 ese éxodo grandísimo de nuestros compatriotas que también se fueron a buscar mejor vida. Entonces, dicho eso, no quiero plantearlo como números solamente, don Arsenio, porque en los próximos años veremos una mayor movilización producto de las sequías, del cambio climático, y nuestro país es muy vulnerable. Cada año vemos grandes inundaciones en ciudades importantes del mundo. ¿Y qué nos dice que en nuestro país podamos tener también esa suerte? Por supuesto. Y además de eso, del que le puede pasar a cualquier país, como mencioné el caso de Venezuela y Colombia. 50 años atrás, los colombianos migraban hacia Venezuela, ahora son los venezolanos hacia Colombia. Cambia, como tú has dicho. Y si aquí tuviéramos, que no lo queremos, una nueva dictadura, y tendría entonces el dominicano que irse como pueda. El que tenga la oportunidad de irse. Vamos a la publicidad y cuando estemos de regreso hablamos sobre eso. Ok.
Ya puedes descargar nuestra app Canal Trap y disfrutar de nuestra programación en vivo donde quiera que te encuentres. Solo entra al App Store de Apple y al Google Play Store para Android. Insisto en que la humanidad no son números, no soy economista. Yo no puedo hablar en base a números, estadísticas. Tengo que hablar de personas con sueños, con vidas, con origen, con, como dicen los norteamericanos cuando te van a dar arraigo, con arraigo. 216 millones de migrantes climáticos, según el informe del Banco Mundial para el 2050. Eso es ahorita. Eso es ahorita. Esa es la edad de su hijo que va para la universidad mañana. Sí, sí. Yo pienso que en el caso de Haití, específicamente, hace falta, primero, que los gobiernos, no solo este, porque lo han hecho otros, Balaguer lo hizo también, utilizar la cuestión haitiana para la reelección. Pero ya con esta última experiencia que ha habido, primero, no utilizar eso en los procesos reeleccionistas. Primero, valga la redundancia, porque se ha demostrado que eso no es efectivo, no da voto, ni quita voto. Y segundo, porque eso complica más el problema, más de lo que es, porque indudablemente es un problema complicado por razones históricas, económicas, claro, culturales, etcétera, ¿verdad? Señores, tenemos el país más pobre de la región al lado. Claro, y con otra lengua y todas otras tradiciones, etcétera, Y etcétera. países que no se quieren hacer cargo también, eso hay que decirlo. También, ciertamente. Pero hay que estudiar la realidad. Por ejemplo, ha circulado un video, no sé si tú lo has visto, como de media hora, que es un paseo visual por Cabo Haitiano, que es la segunda ciudad, al norte, cerca de Juana Méndez y Fort Liberté. Entonces, deberíamos nosotros pensar en fortalecer ese mercado por Dajabón, que sería un mercado llevado hacia Cabo Haitiano. Incluso, yo he planteado en otros lugares, y lo he planteado aquí también, nosotros deberíamos estarle planteando solicitando a la Unión Europea que hiciera otro puente y otro mercado, como hay en Dajabón, eso lo hizo la Unión Europea, que lo haga por Manzanillo, para conectar Manzanillo con Fort Liberté. Claro, que más conexiones, por supuesto. Vender más, y eso está Más más cerca de Cabo Haitiano. Es decir, ese mercado, que está muy lejos de Puerto Príncipe, donde es que están las pandillas, podemos aprovecharlo. Entonces hay que estudiar la realidad tal cual es, tal como se presenta, no hacer un discurso general, ¿verdad? De que nos están invadiendo, de que esto, que lo otro. Porque al final de cuentas, una invasión es la penetración militar de un país en otro. Si no hay una violencia armada, no es invasión. Se puede hablar de migración, ¿verdad? Y en esa circunstancia, como dije en estos días en la Z101 que estábamos discutiendo ese problema, el ejército dominicano no solo tiene cientos, sino miles de soldados en la misma frontera, el cuerpo especializado de seguridad fronteriza. Seguridad fronteriza, sino que también de las 7 brigadas de infantería que tiene el ejército, hay 4 que están cerca de la frontera, a menos de 150 kilómetros. Está la 2ª brigada en Santiago, la 3ª en San Juan de la Maguana, más cerca todavía, la 4ª en Mao y la 5ª en Barahona. Y la 7ª brigada está en San Francisco de Macorís, que es menos de 200 kilómetros de la frontera. Es decir, militarmente la República Dominicana tiene capacidad para frenar una invasión de haitianos. Le hago una pregunta ingenua. Y si Estados Unidos tiene tanto interés, por ejemplo, y otras potencias, pero me voy a referir específicamente a quien ocupó, para no decir invadió, en 2 ocasiones nuestro territorio, y tiene la capacidad armamentista, ¿por qué no interviene de la forma en que se debería para estas bandas militares? Esa es una. Y la otra es, si tenemos la voluntad de ayudar a ambas naciones, principalmente a esta que es su colonia, una pregunta difícil, don Arsenio, y han podido, décadas anteriores, derrocar gobiernos y siguen incidiendo en la política interna de estos países, ¿por qué? Militarmente hablando no se ha podido intervenir. Básicamente porque no le interesa. Hay una famosa frase de un individuo. ¿Ya sacaron lo que iban a sacar? Sí, Foster Dulles, de mediados del siglo pasado.
él dijo, que era secretario de Estado, él dijo, Estados Unidos donde tiene amigos, tiene intereses. Y lo había dicho un siglo atrás un lord inglés. Gran Bretaña no tiene amigos, tiene intereses. Entonces los intereses de Estados Unidos ahora están en Ucrania y el Medio Oriente, claro, en Europa y el Medio Oriente. El Medio Oriente no es solamente apoyar a los israelíes. En el Medio Oriente están 3 de los 5 nudos del comercio mundial. Aparte de que es una zona petrolífera, ¿verdad? Claro. Ahí está Arabia Saudita, que es el primer productor mundial. Lo dijo Juan Luis, si de aquí saliera petróleo. Exactamente. Exactamente. Arabia Saudita, principal productor mundial. Entonces, en esa zona hay 3, el llamado Estrecho de Hormuz, por donde sale el petróleo de Arabia Saudita e Irán, que va a Europa. El llamado Estrecho de Adén, entre África y Asia, que entra hacia el Mar Rojo, y el canal de Suez arriba, que se entra al Mar Mediterráneo. Por ahí entra una buena parte del petróleo y de las mercancías del mundo, de Asia. Hay otro cerca, que es el estrecho de Malaca o Malaca, que son 4 de los nudos. Entonces, por eso Estados Unidos y cualquier potencia le interesa, claro, el Oriente Medio, no es Israel. Israel hace mantener y recrudecer el exactamente. conflicto. El ejército israelí es una especie de síntesis de 4 ejércitos, el de Estados Unidos, de Inglaterra, que fue la que facilitó la creación de Israel, de Francia, que fue la que le facilitó la tecnología nuclear, Israel ya tiene armas nucleares, y de Alemania, que por el complejo de haber matado a los judíos, le concede a Israel todo lo que quiera. Don Arsenio, Noam Chomsky tiene más de 60 años hablando de ese tema de armas nucleares. A mí me daba tanta pena el otro día que venía leyendo uno de los tantos libros que decía, caramba, ¿quién escucha? ¿Quién hace caso? Porque lo saben. Es lo mismo que usted estaba planteando. Para no dejar el dato de lado, se estima que la cantidad de personas desplazadas forzadas supere los 100 millones para el 2030. Estamos en conflicto. Hay muchos intereses, como bien plantea don Arsenio en esta conversación. Y yo me hago la pregunta de qué estamos nosotras haciendo día a día, porque hay gente que quiere emigrar, hay gente que quiere irse a Europa, que quiere irse a Estados Unidos, que quiere irse a Latinoamérica. Sin embargo, para mí, no quiero ser pesimista, lo veo todo muy incierto. Entiendo que debemos proteger un poco la dignidad de nuestro territorio, de nuestra gente y alinearnos a nuestra propia identidad. A veces entiendo que defendemos mucho lo lejano, lo extranjero, ese complejito de Guacanagarí, sin entender que esa gente, esos otros, están peleando su propia dificultad, su propia guerra. O sea, esto, no sé cómo lo ve usted de aquí a los próximos 5 o 10 años, don Arsenio. Yo no quiero ser pesimista, pero entiendo que debemos amarnos más nosotros, nuestro territorio, hacernos más conscientes, dejarnos de estar entretenidos en tantos discursos que son solo eso, circo, y bueno, ser más solidarios entre nosotros. Sí, por supuesto. Sobre el primer tema de la guerra, he escrito, mi condición de profesor de Relaciones Internacionales, un libro titulado La peligrosa transición de la hegemonía de Estados Unidos, Occidente, a la de China, que es Oriente, que trato algunos de esos temas. Búsquenlo. Que tú mencionas, que está en Amazon. Y también dirijo un diario digital, el Diario Antillano, en que publicamos continuamente diversos artículos, tanto de Estados Unidos como de otras partes del mundo, sobre esos temas. Ahora, sobre amarnos más a nosotros mismos, como tú dices, lo he planteado también en otros lugares. Yo creo que a pesar de todo lo malo que pueda tener Trump, esa amenaza de deportación, etcétera, pero hay un elemento que merece estudiarse. Trump puede ser un gobierno que reduzca la influencia de Estados Unidos en el mundo. Ya está chocando con los europeos. Ya los europeos se están reuniendo para discutir ese problema. Los canadienses también. Entonces, eso va a significar cierto aislacionismo de Estados Unidos y va a dar un margen de más flexibilidad en los escenarios internacionales. Aunque se entiende que los republicanos son pro paz o más pacíficos que los demócratas. Teóricamente. Pero lo importante es que Europa tendrá que ser más independiente, porque él lo va a obligar, esa es su política, ¿verdad? Entonces, con más potencia en el escenario internacional, tendremos un mundo más multipolar. Y en Latinoamérica me gustaría ver a un Brasil también. Brasil también. Independiente. Otras naciones. No porque Milei le está haciendo el corpo. Es un lambón grande, Milei. Yo no lo soporto. Pero México y Brasil,
por ejemplo, van a tener que, y ya lo están teniendo, bueno, esta cumbre que se hizo en Brasil, la presencia de la presidenta mexicana, Sí, Claudia. todo eso, México y Brasil van a tener un protagonismo mayor, e incluso países pequeños como el nuestro, que es la primera economía de Centroamérica y el Caribe por su Producto Interior Bruto, República Dominicana puede tener una política internacional más activa. Pero haciéndole el coro a todos los presidentes de derecha. Es lo que hay que evitar, es lo que hay que dejar a un lado. Es lo que hay que evitar. ¿Cómo así? Hay que dejar a un lado porque precisamente hay que entonces defender los intereses dominicanos. Y eso incluye que República Dominicana puede intentar conseguir algunos puestos internacionales. No sirven de mucho, pero al menos sirven para defenderse precisamente ante esos ataques que hay. Y también pueden servir para ayudar el turismo. Por ejemplo, claro, República Dominicana no puede pretender dirigir la Organización Internacional de la Energía Atómica porque no somos una potencia atómica. Pero sí puede intentar un cargo importante, incluso el principal, en la Organización Mundial de Turismo, porque somos una potencia turística relativamente. Sí, o sea, varios premios que se han llevado ya. La segunda en América Latina, solo México nos supera. Si recibimos más turistas que Brasil, que es mucho decir, que Argentina, que Colombia. Entonces, en este escenario, eso, ocuparnos más de nosotros mismos, incluye que podamos tener una política internacional más autónoma o menos dependiente de Estados Unidos y al mismo tiempo defender nuestros intereses en escenarios internacionales, incluyendo la aspiración a cargos importantes. Y amarnos más, insisto. Y eso, por supuesto, eso incluye el territorio, el desarrollo humano de nuestra población, no así el económico. Yo insisto mucho en eso. Por ejemplo, hablando de turismo, que ya se han hecho varios estudios y se evidenció un gran desarrollo económico, sin embargo, no hubo un desarrollo humano. O sea, de esos básicos que necesita la población para salir de ese mote de tercermundista. Vamos a trabajar en eso. Yo sé que con gente de buena voluntad como don Arsenio y otros hombres y mujeres opinando, incidiendo desde las aulas, sobre todo, creando más conciencia y sembrando esa semillita de la curiosidad de hacer bien para todos y todas. Entiendo que se puede. Yo soy una soñadora, no quiero dejar de serlo. Y las utopías sirven para eso, para ir detrás de ellas y seguir caminando. Don Arsenio, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti. Espero que haya sido de sumo provecho. Para todos. Así fue. Buscan los libros para que sigan profundizando, que en una hora no es suficiente. Hasta la próxima semana.